Bonito día el de ayer, ¿no? Casi todos estabais ahí en la marcha. Qué bueno. Fue bueno, ¿verdad? Ya sabes, siempre hay que dejarle el resultado al Señor, pero el resultado nunca va a ser malo, ¿no? ¿Qué? Ahí tenemos la marcha y los marchistas. De blanco casi total. Qué bonito. Bueno, es que os voy a enseñar a vosotros y que la mayoría estabais allí, ¿no? Lo cual es maravilloso. Realmente Dios se glorifica en muchas maneras, ¿no? Sobre todo hay un concepto que hoy vamos a tratar que consiste en el dar y el darse. Es importante porque no podemos decir que somos cristianos sin hacer lo mismo que Él hizo, y dice la Biblia que Él se dio por todos nosotros, ¿no? Hoy, pues no sé por qué, hay como una celebración de Pentecostés, pero falta un mes. Así que nosotros, no os preocupéis, vamos a tocar y tratar ese asunto, pero falta un mes. Que hoy se determine y se haga y le llamen el domingo de Pentecostés, pero primero, nunca es un día de la semana, siempre va a ser un día calendario del mes que corresponda. Y corresponde al mes de junio y comienza, para que lo sepáis, ¿no?, oficialmente el 11 de junio por la tarde, entre las 2 tardes. No voy a repetir todos esos conceptos porque los dediqué una predicación completa hace 4 semanas, creo, sobre la forma de contar el tiempo. Así que si no lo pillaste o quieres saberlo, ahí está en nuestra página y en YouTube y está por ahí. No voy a cansaros o a volver a insistir en algo que ya se debería saber con creces, o sea, totalmente. Bueno, pero quiero que nos sigamos preparando para las cosas del porvenir. Es una preocupación legítima del porvenir, que casi todo el mundo lleva a cabo, y pensando en su porvenir, pues se estudia. Pensando en el porvenir, se ahorra. Pensando en el porvenir, se hacen ciertas cosas o se dejan de hacer otras, porque el porvenir es algo que siempre está ahí inquietándonos por desconocido. Pero ¿cuál es la inmensa ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios? Pues que, aunque no con detalles, pero sí conocemos el porvenir. Sí sabemos lo que tenemos por delante, sí sabemos lo que nos aguarda antes o después, pero sí sabemos muy bien lo que nos está aguardando. Y hay un pasaje de la Biblia con el cual quiero comenzar en esta mañana para que nuestra mente tiene que cambiar necesariamente. Porque el arrepentimiento consiste en eso, en cambiar de forma de pensar, cambiar de mente. Y lo que antes considerábamos bueno o nada, pues considerarlo como está en la Biblia, como dice Dios, en definitiva. Bueno, en Colosenses capítulo 3, si abréis la Biblia conmigo, Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 1, ese sí que está ahí al comienzo, lo digo, no es afirmación, es un sí que nos da una condición de lo que va a venir, o sea, es condicional. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y este es el Evangelio, ¿no? Que Cristo murió, resucitó, pero nosotros también resucitamos con Él. Aunque todavía estemos aquí, ni siquiera nos hayamos muerto. Vamos a resucitar físicamente, pero el cuerpo, sabes que es una parte del ser humano, no es la más importante porque de hecho es el que más reformas necesitará en el futuro, pero sí es
algo que está ahí y que no podemos obviar. Bueno, así que si hemos resucitado con Cristo, y esto sabes que se simboliza principalmente en el bautismo. Es una simbología, pero al mismo tiempo es una certeza, una confirmación de que hay realmente un simbolismo espiritual, y cuando se entra en el agua, totalmente en el agua, porque eso significa bautizo o bautismo, y es como la muerte de Cristo en la sepultura, y cuando nos levantamos del agua está simbolizando la resurrección con Cristo. Esto lo explica Pablo y lo explicamos pues siempre que hay bautizos. Por cierto, como este año no puedo decir que no vayamos a ir a Israel, porque sería ponerle límite a algo que yo no puedo ponerle límite. Podemos ir a Israel, a Jerusalén, o tal vez a la celestial, O sea, ambas cosas tenemos que tener ahí presentes. Pero, de todas maneras, para cumplir todas las cosas, estar cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento propone, pero hay cosas muy básicas, sobre todo para mí son significativas las que hizo Jesús. Y Jesús se bautizó. Y dijo, es necesario cumplir toda justicia. Claro, era necesario que Él cumpliera toda justicia para que ese cumplimiento absoluto de toda justicia nos fuera aplicado a nosotros. Pero eso no nos exonera de que haya que pasar por las aguas del bautismo, como una simbología precisamente eso, de la muerte a mi viejo hombre y al levantarnos la resurrección al nuevo hombre. Es lo que está diciendo Pablo, que lo da por hecho. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, lo afirma. Ya que habéis resucitado con Cristo, antes de que se me olvide, vamos a organizar, evidentemente, tenemos la finca de El Redil, con piscinita. Vais a encontrarla muy bonita cuando lleguéis, porque se está reformando, ¿verdad, Johnny? ¿Sí? Está reformando. Y reformando, porque hemos establecido otras prioridades antes de hacer el complejo que habíamos anunciado. No se ha ido de la cabeza, pero había cosas que hacer antes. Bien, allí vamos a hacer los bautizos. Y por favor, no olvides, y no me digas que ya te bautizaron de pequeño. Mira, por favor, si a estas alturas andamos con eso. Ya sé que te bautizaron de pequeño, algunos no, pero lo normal es que te hayan bautizado de pequeño, pero eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ya persona mayor, madura o empezando en la fe, y el bautismo significa que te comprometes con la iglesia local, esta, la tuya, la que estás, esté donde estés, te comprometes para ser esa parte que te corresponda dentro del cuerpo de Cristo. Bien, pero sigamos. Bueno, apuntaros, por favor, hacerlo saber a vuestros líderes y alguien que se encargue de hacer una pulsión de todo lo que estamos aquí para, si no estás bautizado después de nacer de nuevo, lo hagas, por favor. Bueno, como estamos resucitados con Cristo, y aquí viene la clave, buscad las cosas de arriba. Por si acaso no nos queda claro, dice, ¿dónde está Cristo? No está en nuestro corazón, también. Pero Cristo físico, que existe físico, no puede estar dentro de nosotros. Ya sabéis quién está. Ruach HaKodesh. Vamos a llamarle en su forma, aspecto, para estar en la tierra, que se llamaba Shejinah. Shejinah. Bien. Y dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Vuelvo a explicar, porque entendemos en español, y aquí siempre tenemos que tratar de encontrar el verdadero significado, a la diestra de Dios no es a la derecha, porque eso es lo que sencilla y llanamente entendemos, no es a la derecha.
Porque hay que entenderlo en la mentalidad de para quién fue escrito, qué quería decirles y qué entendían ellos. Y cuando un judío, primeros receptores de estas cartas, porque aunque llamamos cristianas, pero recuerda, Pablo iba, cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Porque había judíos esparcidos por todo el mundo y lo primero que llegaba es a la sinagoga. Y los primeros creyentes, hasta años después, eran todos judíos. Todos. El primer gentil que aparece en escena fue aquel centurión que estaba en Cesarea Marítima de nombre Cornelio. Antes no había ni uno solo. Y a partir de él no es que fuera una masa absoluta, sino que fue poco a poco creciendo el número de gentiles, o sea, como de nosotros, pero todos eran en principio judíos. Y en cada ciudad llegaba a la sinagoga de los judíos. Y allí era que predicaba, y de allí se convertían muchísimos, como ya lo hicieron en Jerusalén. Pues era una palabra viva que llegaba al corazón de aquellos que estaban esperando al Mesías. Después llegó a nosotros que no estábamos esperando al Mesías, pero llegó con la misma eficacia que les llegó a ellos. Bien, sentado a la diestra significa sentado en el poder. La diestra en hebreo el concepto es poder, poder. Igual que aquí, levantas el puño y lo enseñas y es poder. Hay algunos que te pueden dar un puñetazo y mandarte a Cuenca. Poder. Y eso es lo que significa poder. O sea que está sentado en el poder de Dios porque es Dios. No a la derecha. No hay derecha ni izquierda en las cuestiones de Dios, sino poder. Poder. Porque el Espíritu Santo no está sentado a la izquierda, está en poder también. Y significa, y además representa muy bien el poder de Dios, porque es el que está aquí en la tierra y está en nosotros. O sea, no es derecha, es poder. Pero por esa circunstancia dice, poned la mira en las cosas de arriba. Aquí empiezan nuestros problemitas. Mensaje para entendedores escasos. No en las de la tierra. ¿Entiendes el concepto? Como tú eres cristiano, supuestamente, tú tienes que poner las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Más claro? Imposible. Porque habéis muerto, recuerda el bautismo, y vuestra vida está escondida en Cristo. Escondida, guardada, preservada, reservada en Cristo. Y a la vez en Dios. Porque es lo mismo. De tal manera que dice que cuando Cristo, que es nuestra vida, dice vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, al tema que hoy voy a tratar es precisamente el reflejo más claro y más evidente de esta falta de enfoque, de esta falta de visión que hay muchos cristianos que están fallando. Porque ponemos, y esto tenemos que ser sinceros, mucha más atención a las cosas de la tierra que a las del cielo. ¿Verdad? ¿Sí? Seamos sinceros. Pero sin embargo, esta perspectiva la tenemos que cambiar. Tenemos que dar la vuelta porque es que es algo lógico. Tenemos que poner más atención en las cosas eternas que en las temporales. Nada trajiste a este mundo. Aunque nacieras en un palacio o nacieras en la chabolita más humilde, no trajiste nada.
Te encontraste con otras cosas, pero tú traer algo, nada. Y aunque mueras en un palacio o mueras en una chabolita, de lo que tienes aquí, nada te llevarás. Porque hoy encontramos los pocos restos que quedan de todo lo que guardaban los faraones para su viaje eterno. ¿Pero qué viaje? O sea, ahí están. ¿Qué viaje? ¿Qué se llevaron? Pero esas patrañas, engaños muy graves son fácilmente asumidos por todos nosotros. Porque entre otras cosas, somos muy apegados a las cosas de la tierra. Pero recuerda, nunca olvides Colosenses capítulo 1 y especialmente versículo 2. Poned la mira, el enfoque de tu vida. Todo lo que hagas, que sea para las cosas de arriba o eternas y no en las de la tierra, por favor. Entonces hoy vamos a hablar del tema económico. Como nos quedan días para llegar a Pentecostés, no te preocupes. Porque como lo material interrumpe muy fuertemente lo espiritual, pero es que lo anula, lo deja cao fuera, no entra. Si tú eres muy materialista, no entra a lo espiritual. No digo que no sea el espíritu, porque si tú eres creyente, eres cristiano, porque si hay cristianos tacaños y muy tacaños. Quiere decir que el espíritu está si es que tiene al hijo, ¿no? Pero claro, eso hay casos que lo tenemos que ver ya cuando estemos todos para allá. Y a ver si no se cumple ese dicho español que dice que ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Bien. Pero la preocupación por las cosas materiales, si no quiero por pasarme en el tiempo, pero podríamos leer Mateo capítulo 6 y te aconsejo que te lo leas, cuando dice que no te preocupes por las cosas materiales, porque de eso se encarga Dios. ¿Quiere decir que es al estilo de San Isidro Labrador? No. Porque ya sabéis, ahora le llaman el santo. Resulta que él no sé qué estaba haciendo, supuestamente haciendo sus rezos, y venían ángeles a labrarle el campo. Qué bien, ¿no? Pero es mentira. Eso no ha pasado ni pasará nunca. Esa no es la forma que Dios hace las cosas. Y mucho menos esas estupideces. Bien. Pero tristemente hay una gran, inmensa mayoría de la población que está embelesada con todo eso. Y lo que me preocupa es que hay personas inteligentes y que esas personas inteligentes nos gobiernan. Y claro, ver una persona que tiene que gobernarnos, que le habla a un pedazo de madera, que se cree esas cosas, a mí me deja, muy preocupado. Y yo todos los días no puedo olvidar, ven, Señor Jesús, y que tu reino venga ya, por favor, porque estamos rodeados de gente que no tiene capacidad. No tiene capacidad ninguna. Bien. Entonces la cuestión económica y lo más duro es el diezmo. Lo más duro es el diezmo. Porque claro, yo esta semana le he echado un repaso a lo que se dice por ahí, ¿no? Y me he encontrado con cosas muy sorprendentes, ¿no? Muchos dicen que esto no es del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver que a lo mejor sí. Es del Nuevo Testamento. Pero claro, pues no todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y recordad que cuando yo digo antiguo es una distinción, vamos a llamarle técnica, porque antiguo, algo que Dios dijo se quedó antiguo, de ninguna manera. Por favor. Pero allí está escrito, en la misma Biblia, si es que todos llevamos la Biblia, como yo llamo en ristre. Tú has visto que los cristianos llevamos la Biblia así, ¿no? Como se lleva la lanza, en ristre. Esto se llama en ristre, ¿no? Así. Pero
pero esta parte también la llevamos. Los primeros libros también los llevas ahí en ristre. O sea, quiere decir que valen, ¿no? Y valen mucho. Cuando hay una promesa para Israel, uy, cómo nos gusta a los cristianos de creer que es para nosotros. No, es para Israel. Pero nos apuntamos a lo bueno. Ahora, cuando se trata de responsabilidad, no, eso es de los judíos. A ver, seamos serios, por lo menos, sensatos, porque no estamos jugando, estamos delante de Dios. Y nuestra vida es como transparente, clara, delante de Dios, sin ninguna duda. Así que, por favor, hagamos las cosas delante de Dios y poniendo la mira, el objetivo, el interés en las cosas de arriba. ¿Qué le interesa arriba? Arriba le interesa nuestro corazón, arriba le interesa nuestra conversión. Y te voy a decir algo ya directamente. El día que se convierta tu cartera, estás demostrando que tú también estás convertido. No que no seas cristiano, pero no estás convertido. Porque la conversión es total. El día que logres convertir tu cartera, entonces me demostrarás y nos demostrarás que sí estás convertido. Quiere decir que ya no pones la mira en las cosas de la tierra. No digo que no hagan falta. Pero ya tu preocupación no son las cosas de la tierra, sino las eternas, las de arriba. Y arriba no hay nada de esto que hay en la tierra. En la tierra, y te puedes leer los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y verás cómo Dios lo hizo todo. Él lo hizo. Por eso estoy hablando de dar. El primero que dio fue Dios mismo. Y dio todo. ¿Y qué decían los hombres? No lo voy a recordar porque con este reconocimiento o ajuste a la realidad bíblica de la mujer lo expliqué muy bien. Señoread la tierra. Administrad la tierra. Es de Dios, pero nos la dejó para administrarla. El primer fallo de administración fue fatal. Pero bueno, aquí seguimos y tenemos que seguir administrando la tierra. Nada de lo que hay en la tierra es nuestro. La bendición que tiene una persona que es capaz de entender eso, que todo lo que tiene, que todo lo que le rodea no es suyo, simplemente lo administra. Aprendería uno de los secretos más importantes de la Biblia. Oiría en algún día las palabras que ya sabéis que yo tengo ahí también escritas en un cuadrito porque es uno de mis versículos favoritos. Escuchar del Señor y decir, bien, buen siervo y fiel, con lo poco, con lo que te dejé aquí, en lo mucho te pondré. Es que eso es clave. O sea, tú no eres fiel en lo poco y pretendes o crees o tienes la noción de que Dios te va a dar más. Ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Si has sido fiel en lo poco, y todo lo de la tierra es poco, se te dará lo mucho. ¿No has oído cuando Jesús le dice a sus discípulos, porque vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas, en todo eso? Dice, así como mi Padre me dio un reino, ¿qué le dice a sus discípulos? Yo os voy a dar un reino a vosotros. Fíjate, eso ya es mucho, ¿no? Y lo más importante, le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú esperas oír esa frase? Yo sí. Yo sí, y ya sabéis mi esfuerzo por ser un buen administrador, mayordomo, dice en la Biblia. Oikónomo es la palabra técnica de donde viene economo, economista, economía, oikónomo. Bueno, eso es lo que pide el Señor de nosotros. Pero claro, si entramos en la primera fase, la más elemental y la más básica, que es el diezmo, y no pasas la prueba, ¿a dónde pretendes llegar? ¿A dónde? No vas a ninguna parte, porque eso es lo principal, básico, pero básico, que nosotros tenemos que hacer con respecto a la administración. O te lo traduzco a Colosenses,
es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Y con respecto a esto, bueno, no voy a hacer el estudio completo, pero recuerda que es un mandamiento de Dios, de ese mismo Dios que también nos corresponde a nosotros. Y solo voy a citar los versículos rápido. Deuteronomio 14, 22. Si alguien tomara nota, o bueno, como tienes ahora Facebook, no sé, a veces sale, a veces no, yo no me entero bien de eso. En YouTube también sale. Por cierto, la versión larga, muy larga. Desde el principio, yo veo un vídeo que dura 3 horas y digo, no lo puedo ver. Ya aguantar mi chaparrón de 1 hora y pico ya es bastante, ¿no? Pero hay que meterle un poco de tijera. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Oí uno de los que están explicando su opinión sobre el diezmo. Es que ya no tenemos campo, es que ya no tenemos vacas, ya no tenemos ganado. Y yo me quedaba diciendo, pero este señor, ¿qué tiene en la cabeza? Es que no puede trasladar que eso era el modus vivendus. Voy a ser fino hoy, ¿eh? Modus vivendus. En aquel tiempo, que hoy se traduce en un sueldo, que hoy algunos tienen pues su tierrita y sus vaquitas, pero no todos podemos vivir de eso. ¿De qué vivimos? De trabajar en empresas o por tu cuenta, y todo se traduce a dinero. En aquel tiempo también. Lo que pasa es que no era exactamente, a lo mejor, dinero. Pero vamos a ver, no puede entender ese señor y otros muchos que lo que está hablando es de lo que tú vives. Cuando habla de vacas y todo lo que rinde tu campo, no entiende. ¿Es difícil entender eso? Por favor, a ver, a lo mejor es que estoy yo equivocado. ¿Es difícil entender eso? ¿Sí o no? Pues mira, es increíble lo que yo me encuentro por ahí. No son capaces de entender. No son capaces de comprender que era su forma de vida. Que ahora ya no tenemos campos. Ahora es otra forma de vida. Bueno, esa base, es que si no entiendes eso ya, claro, ¿cómo vas a entender lo demás? Imposible. Porque es que argumenta, además muy serio, que claro, que ya no tenemos vacas, ya no tenemos cosechas. Dije que iba a ser fino, pero también tengo que ser prudente, porque lo que me viene a la cabeza no es nada sano. Bueno. Y por supuesto se meten mucho con Malaquías capítulo 3, versículo 10. No, eso era para Israel. ¿Ves cómo cuando les conviene es Israel y cuando no, no? Malaquías 3:10 es para todos. Claro, nosotros no somos una nación exactamente funcionando en todos sus ámbitos. Por supuesto que hay una responsabilidad. Pero mira, por eso yo solo voy a traer la parte bonita de Malaquías 3:10. No lo de la maldición. Porque tampoco creo que a nosotros nos alcance. Porque recuerda, la semana pasada dije que hemos sido libres de las maldiciones, pues hoy no puedo decir lo contrario. Pero vamos a ver lo bonito, lo bonito. Malaquías 3:10. Lo que está escrito en los sobres. Por cierto, ayer, aquella cosita, no lo decimos nunca, pero tenemos aquella cosita para el que quiera poner su diezmo en efectivo y una cuenta o 2 o 3, no sé cuántas en el banco para el que quiera hacer su espiritualidad una realidad, algo tangible. Bien, traed todos, incluido el sueldo, los diezmos al alfolí, al almacén. Claro, ¿por qué dice alfolí y es un almacén? Porque en aquel tiempo eran granos, eran peras, eran almendras, había que llevarlos a un almacén. Hoy tenemos una cuenta bancaria, porque ahora vivimos en otra época. Bien.
y haya alimento en mi casa. Alimento de comer en mi casa. Dios come. No lo sabemos muy bien porque no lo especifica en la Biblia, pero no se está refiriendo a que se lo vaya a comer Él, como algunos interpretan. Yo he visto una vez, estábamos comprando en un sitio unos esmaltes de uñas que nos habían encargado Nancy Vargas, ¿no? Allí son más baratos y tal, y estamos allí, yo estoy como siempre de acompañante y esperando, y de repente veo que salen los orientales, no sé si eran chinos, y tenían 2 altares, y le llevan frutas. Y digo, yo pensé en principio, mira, se acordaron de mí que a media mañana me como unas frutitas. No, pensaban que se lo comiera aquella estatua. Y allí le pusieron fruta y empezaron a hacer unas cosas. Digo, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Qué locura. Bien, pero aquí dice que haya alimento en mi casa, pero no para que se lo coma Dios, porque no come de estas cosas, sino para que lo coman los levitas, los sacerdotes. Hoy se llaman pastores, obreros y misioneros. Han cambiado los tiempos, porque también dicen, no, es que ya no hay levitas. Y yo digo, pero este señor de verdad se habrá pensado lo que está diciendo. Pues por supuesto que no hay levitas. Pero hay gente que sirve en el templo, hay gente que sirve en la iglesia. Es incapaz de trasladar a este tiempo lo que es de Dios, porque no es Antiguo Testamento. ¿Bien? Y probadme, fíjate lo que te dice Dios, dice, probadme ahora en esto. ¿En qué? En traer todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Diezmos y ofrendas, no ofrendas. No es una cosa u otra, son las dos. Las dos. Que por cierto, hacia Israel, hombre, a ver, no seamos cortitos de mente. ¿Quién sigue hasta hoy, hasta el día de hoy, gobernando el dinero del mundo? ¿Quién? ¿Los judíos? ¡Qué raro! Ellos diezmaban y ofrendaban. ¿Cómo va a ser eso? Según estos pastores, ¿no? Nuevos. Pues es precisamente por eso. Ven. Probadme ahora en eso, dice Yahweh de los ejércitos, ni más ni menos. No lo dice Malaquías, sino Yahweh de los ejércitos. Y dice, si no abriré las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros, sobre los que hacen esto, bendición hasta que sobreabunde. Y Dios dice, pruébame, aunque sea por curiosidad, por favor, pruébalo. Si es que te está invitando Dios a hacerlo. Te está invitando. ¿Quién más quieres que te invite? ¿Hay alguna otra entidad o persona que te pueda invitar a hacer esto con más garantías? Y dice, voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Sabes lo que significa? Sobrenatural. Y las ofrendas, te voy a decir algo, abren la tierra. Dios abre los cielos y nosotros también con nuestra obediencia abrimos la tierra. Yo lo he visto con mis propios ojos, llover solamente en una finca y en la de al lado, separada por un camino agrícola, no caer una sola gota. No caer una sola gota, separada por un camino agrícola. Y solamente tener cosecha de algodón. Esa finca, de ese cristiano que dijo, yo tengo que ser fiel a Dios. Y en la prueba la pasó. Y solo llovió. Y eso en Colombia, en Cali, en la zona del valle, para que ser exactos. No siempre puede pasar eso, porque es que Dios no es repetitivo, esto no es automático, pero sí es cierto. Y a cada uno en su manera
y a cada uno como Dios lo quiera en ese momento, porque no olvides que lo más importante es que se haga su voluntad. Porque te vas a encontrar que a veces lo haces bien tú y por alguna razón no pasa esto. Prueba. Para ver si tú estabas por tu propia avaricia, codicia, haciéndolo, o estabas haciéndolo porque estabas con tu objetivo en las cosas de arriba. Y como Dios lo sabe, si tú lo haces simplemente por negocio, a lo mejor con Dios no le puedes engañar como a los hombres. Y no vale para nada. Hay que hacer las cosas mirando siempre para arriba. Bien. No os tragáis tesoros en la tierra. Es una de las recomendaciones que el Señor nos da en Mateo capítulo 6. Donde nos dejó tantas y tan abundantes enseñanzas y sobre todo tan trascendentales. Dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, porque la polilla los va a estropear, el óxido lo va a corromper, y donde los ladrones minan, o sea, te lo roban y hurtan. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo, recuerda. Ahora Pablo nos dice, no mires a las cosas de la tierra, o sea, no pongas tu objetivo en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos. Y nos dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones van a llegar para quitarte nada. Por una razón, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, o sea, tus intereses. Por eso dice el Señor, por favor, no te concentres en las cosas de la tierra. En ninguna parte ni yo he dicho ni voy a decir jamás que no necesites cosas en la tierra. Es más, es que creo que el Señor te las puede dar, como dice Él, abundantemente y sin reproche. Y como acabamos de leer en Malaquías, sobreabunde. Sobreabunde, quiere decir que sobrepasa a todo. O sea, si tú necesitas a lo mejor una pera, te puede dar una docena de peras. Sobreabunda. Pero la sobreabundancia no es para que te la guardes, sino para que ayudes a los que no tienen fe. A los pobres. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Por tanto, dadles vosotros de comer. Una parte, bueno. Entonces, bueno, allí, si yo estoy solamente centrado en las cosas de la tierra, si yo estoy solamente en hacer dinero, incluso oyes lo del diezmo, voy a diezmar porque esto es un buen negocio. No hagas eso con Dios, no lo hagas, que no te va a salir bien. Porque lo importante, repito, ¿qué es lo que Dios quiere? El corazón. Porque allí estará vuestro corazón. Entonces, cuando tu corazón está en las cosas de arriba, está en Dios, está en Cristo, que está sentado en el poder, es el mismo Dios, entonces el asunto va a cambiar bastante. El apóstol Pablo le dice, de experiencia, pero sobre todo del conocimiento que tiene de Dios, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, 1 Timoteo 6, 10, un versículo muy conocido, dice, porque raíz de todos los males. La raíz está ahí abajo y no se ve, más que cuando florece. Pero dice los males económicos, los problemas financieros, ¿dice ahí algo de eso? ¿O dice todos los males? Todos, y todos es todos. Es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Tu preocupación por el dinero. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Y dice, eso hace la gente que no me conoce, dice Dios. Pero vosotros que me conocéis, es que yo os voy a dar abundantemente. Pero te amas al dinero y ya está. Porque es la raíz de todos los males. Por cierto,
todas las matanzas o son por cuestiones religiosas o por cuestiones de amor al dinero. ¿Por qué un país invade otro? ¿Porque quiere tener más tierra para su jardín o porque ahí hay algo que quiere usurpar? Amor al dinero. Raíz de todos los males, y dice, el cual codiciando algunos, codiciándolo, porque digo, repito, y es que nos preocupa demasiado, dice, se extraviaron de la fe. O sea, tú estás preocupado por lo material, ahora estás pensando, sí, pero pastor, usted no sabe lo que yo tengo mañana. Te has desviado de la fe. Te has desviado de la fe. Hay que no jugar con esto, pero mira, recuerdo una vez, fue literal, trabajaba con nosotros y además no sé por qué, bueno, se le dio título de pastor, un hombre que no era de poca fe, era de cero fe, ninguna, pero era hábil en las cuentas y llego un lunes a la oficina y me empieza a poner su experiencia humana. Que hay que pagar esto, que hay que pagar esto, que hay que pagar esto, y no tenemos dinero. Y había que mandar una transferencia. Y le dije, hazla. Y le dije, que no hay dinero, hazla. Y ese mismo día entró el dinero suficiente. Estas cosas funcionan así. Ahora, ¿siempre? No. Esto no es automático, no es darle un rodillo y ya está. No. Pero es fe. Porque es precisamente lo que no tenía este señor. Se extraviaron de la fe. No, como dije la semana pasada, es que no le dejamos ninguna opción a Dios para que haga sus milagros. Lo tenemos todo tan controlado que Dios no puede hacer milagros. Hombre, los puede hacer lo que quiera, por favor, entiéndeme. Pero en tu vida no lo puede hacer porque es que quieres tenerlo todo controlado. Y fueron traspasados de muchos dolores. Qué pena. Con lo fácil que es confiar en Dios. Bueno, yo lo digo así, pero sé que a algunos les cuesta mucho. Aparte que el amor hacia Dios está involucrado en esto. Dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esto se acota y se resume en lo que dice a continuación. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Te encaja todo con lo que hemos hablado, con lo que estamos hablando? ¿Te va cuadrando? Que si tú sirves a Dios, el problema de las cuestiones materiales es lo que menos te tiene que preocupar. Yo te aseguro, yo cada vez tengo menos interés, porque antes, claro, como lo tenía que hacer yo, hoy se pasan meses y meses y yo ni sé lo que hay en las cuentas. De vez en cuando, a lo mejor porque me llega un aviso, digo, voy a mirar, pero de vez en cuando, porque ya he aprendido que yo no puedo estar los lunes, hoy a ver qué entró, ay, sí, como aquel, ¿no? No hay para pagar. Es que ni me entero, de verdad. Pero que no es que sea despreocupación y desinterés, es que si yo me estoy preocupando por eso, pues ya soy yo, no es Dios. Y la idea es que sea Él. Algunos argumentan, claro, que eso es del Antiguo Testamento y que Jesús no dice nada de eso, que no dice nada. Vamos a ver Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, lo mínimo.
sea, el puñadito ese de perejil que vas a la tienda, pues diezmas una ramita de perejil. O sea. Pero esto no es lo que le está reprochando el Señor, ¿no? No les llama hipócritas por eso. Les llama hipócritas porque y dejáis lo más importante de la ley. Y lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Por eso les llama hipócritas, porque dice claramente, esto era necesario hacer, ¿qué? Pues la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario. Y le estaba diciendo, y vosotros no lo hacéis, pero sin dejar de hacer aquello que ¿qué era? Diezmar la menta, hasta el comino, que es un granito así, chiquitito, es como la punta de un bolígrafo en una hoja. Sin dejar de hacer aquello. A ver, grandes teólogos, ¿qué entendería esto ahí? Sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de diezmar. Y además, bien diezmado. Bien diezmado. ¿Dice algo el Nuevo Testamento sobre el diezmo? ¿Y quién lo dice? El Señor Jesucristo. Así que solamente leyendo este versículo deberían callarse todos esos bocazas. Aparte, la ley se confirma. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley sigue. Y las normas, y lo vais a ver porque todo tiene sentido, siguen todavía. Y el obedecer de esa manera pues nos está identificando y nos hace permanecer en su amor. Dice el Señor, el mismo que dice que tenemos que diezmar hasta el comino, dice en Juan 15:10, si guardáis, y vuelve a estar un sí condicional, ¿no? Mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí estamos viendo a Jesucristo como hombre haciendo una enseñanza profunda de lo que significa obedecer. Vamos a ver unos conceptos de diezmo. ¿De qué diezmo? ¿De qué tengo que diezmar? Porque esto, pues, una de dos, o hay unas dudas razonables, o es simplemente para darle vueltas y no hacerlo. Porque para mí, en mi opinión, todo aquel que dice, no, ahora no es el diezmo, hay que darlo todo, eso significa no voy a dar nada. Porque no puedes darlo todo. O sea, seamos hipócritas. ¿Cómo que hay que darlo todo? Es cierto, hay que darlo todo. Pero hombre, Dios no está hablando de eso. Dios nos puso unas normas, que es las que estamos analizando. ¿En un momento determinado Dios te puede pedir todo? Claro que sí. Claro que sí, pero no es la norma. Y yo siempre digo, el que pone esa excusa de que ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento hay que darlo todo, es porque simplemente no quiere dar nada. Porque si quisiera dar, diría, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre este asunto. Y entendería que el diezmo no es un invento de nadie más que de Dios. Y es que la fórmula de Dios para bendecirnos, lo acabo de leer, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, haya alimento en mi casa, que se coman los sacerdotes y los levitas, y abriré, probadme, dice, abriré las ventanas de los cielos. O sea, cosas sobrenaturales. Como aquel pastor que os he contado, no hay dinero. Y yo he dicho, haz el cheque. ¿No se abrieron las ventanas de los cielos? Sí. ¿De qué diezmo, pastor? Otros me preguntan, ¿del bruto o del neto? Y yo les contesto, bueno, sí, puedes hacerlo del neto, ¿no? Pero si tú cobras, acuerdas conmigo un salario de 100, ¿de cuánto te cobra Hacienda? ¿De 100? Y dice, ¿y le vas a dar menos a Dios? El 10% tiene que seguir siendo de 100. Ah, es que yo ya no tengo 100. Pero tú sí vas a cobrar 100.
porque además casi siempre te lo devuelve Hacienda. Pero no es ese el razonamiento. Es que si el César se lleva del 100, ¿por qué le vas a limitar a Dios? ¿Por qué vas a limitar un poco más tu bendición si es que Dios es bueno? Bueno, muy bueno, y para siempre es su misericordia. Bueno, pastor, ¿de qué diezmo? Levítico 27:30. Levítico 27:30. Por cierto, donde Dios está poniendo las normas. Dios mismo está poniendo las normas. Y el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, o sea, trigo, cebada, centeno, peras, manzanas, albaricoques, uvas, de Yahweh es. ¿Por qué dice que es de los sacerdotes, de los levitas, si dice Dios que es suyo? ¿O está equivocada esa parte de la Biblia? ¿De quién es? Es de Él. Igual que los primogénitos, ¿de quién son? De Él. ¿Y por qué mató a todos los primogénitos? Se los llevó a todos los primogénitos de Egipto. Porque son de Él. O sea que ya entramos en un concepto distinto. Es que no es de la iglesia el diezmo. Es de Dios. Algunos diciendo, yo, entonces ya veré cómo lo... No, ya verás cómo es obligatorio traerlo aquí. Obligatorio traerlo aquí, si eres de esta iglesia, claro. Bien. Es cosa dedicada a Yahweh. Y en el versículo 32 dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, agricultores y ganaderos, empleados y autónomos y empresarios, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Hasta esto de que tiene que pasar por debajo de la vara lo usan los ladrones para no diezmar. Empiezan a dar unas interpretaciones ahí. Esto sí que era una cosa práctica para los animales. Pero ahora no tenemos animales. Bueno, hay unos cuantos, pero... 24, versículo 24. Porque a los levitas... perdón, que me he pegado un salto tremendo. ¿Para quién son los diezmos? Son de Dios. Dios no se come lo que le ponemos. Dios no, aunque le dejes ahí en efectivo, ahí se queda. Él no se lo lleva. No manda un ángel, oye, recógeme ahí todos. Pero dice claramente la Biblia que son de Él, ¿no? ¿Lo has entendido? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Son de Dios. Ahora, ¿para quién? Dice Números 18:21. Números 18:21. He aquí recuerda, como son de Él, son de Dios, ahora dice Dios, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Resulta que los pastores, obreros, misioneros somos los legítimos herederos de los diezmos, que son de Dios, pero Él nos lo da a nosotros. Sí, no pongas cara de... Sí, a los levitas, no a los edificios. A los levitas. ¿Y por qué razón? Por su ministerio. Claro, decía este hombre, que es que me dejó sinceramente preocupado. Es que ya no hay levitas. Pero ahora hay pastores, ahora hay diáconos, ahora hay gente que trabaja en la iglesia y trabajan a tiempo completo. Si no le quieres llamar levita, si eres tan corto que crees que solo es levita, pues mira lo que hacía el levita y trasládalo a este tiempo. Por su ministerio. O sea, no tenemos ningún problema y tenemos todo el derecho del mundo
a cobrar. Todo el derecho. Y el que no predique de esto está mintiendo, robándole a Dios y robando la oportunidad de que Dios te bendiga y robando tus posibilidades en la vida eterna. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Bueno, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, o sea, de este lugar, de este lugar. ¿Este es el tabernáculo de reunión? Pues sí, ahora sí. En estos momentos lo es. Versículo 24, vuelve a decir, porque a los levitas he dado por heredad, los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda. Tienes que, cuando tú traes tus diezmos, los pones en aquel alfolí de piedra o mandas la transferencia, le estás dando al Señor, que es el dueño, es el que lo pide Él. Y dice que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Recuerda, la única tribu, la de los levitas, no recibió una porción del territorio de Israel, porque los demás tenían que sostenerlos, y vas a verlo, no de cualquier manera, no de cualquier manera. Y ellos no tuvieron un trozo del país. Versículo 31 del capítulo 18 de Números. Y lo comeréis en cualquier, dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo. O sea, no es para comérselo en el templo. Los pastores no tenemos que venir a la iglesia a comer. Lo puedes comer en tu casa, lo podemos comer en casa, en cualquier lugar. Bien. ¿Vas entendiendo los conceptos? ¿Dónde entrego los diezmos? Deuteronomio capítulo 12, versículos 11, 12, 13 y 14. Deuteronomio 12, 11 al 14. Y al lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Mira, una iglesia local es el momento, esto lo ha escogido Dios y todas las miles de iglesias que hay, o millones, no sé cuántas ahora, son escogidas por Dios para poner allí su nombre. Y dice, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, que son vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Claro, esa parte ya no, porque no hay templo. Vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Yahweh. 12. Y os alegraréis delante de Yahweh vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas. Oye, qué correcto era ya políticamente, ¿no? Solo faltaba que dijera hijes. Vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Y el versículo 13 es muy serio, ¿eh? Cuídate, cuidadín, de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres. Esto lo he visto yo una vez diciendo, pues yo mando mi diezmo, en este caso a Colombia. Pues estás haciéndolo muy mal. No es donde tú quieras. No, yo diezmo en una ONG. Eso no es un diezmo, por favor. Estás perdiendo tu dinero, estás mirando las cosas de la tierra y no vas a tener nada en el cielo.
14. Sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, fíjate que el lugar lo cambia por una tribu, un grupo de personas, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué uso se le da a los diezmos? Ya hemos visto que son de Dios. O sea, hemos visto qué es lo que hay que dar de todo. Es que me regalaron una vajilla. Valórala y tienes que diezmar de lo que si la hubieras comprado. Porque es de todo. Si quieres que te vaya bien, claro. Si quieres que te vaya bien. Sobre todo, pues que son de Dios y que Él nos lo da a nosotros por heredad. A los levitas, vale, pero ya no hay levitas, ahora hay pastores, obreros y misioneros. ¿Qué uso se le da a los diezmos? Deuteronomio capítulo 18. Van bien los versículos, ¿no? Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 en adelante. Los sacerdotes levitas, es decir, la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de él comerán. ¿Y cuál era la heredad? Los diezmos. Comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Pero, ¿veis por qué estoy muy contento? Porque Yahweh es su heredad. ¿Qué más quiero? Yahweh es su heredad, como Él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, aquí presente. De lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Si no sabes lo que es, míralo en internet y verás que son los lomos. No son la parte de las pezuñas, los lomos, las carrilladas, por ejemplo, y el cuajar es algo que le llaman, aquí en España le llamamos entraña. Eso es lo que le dan al sacerdote. Lo está diciendo el Señor, ¿eh? Y dice que es el derecho del sacerdote. 4. Las primicias de grano. Primicias, no sobras. Primicias de grano. De tu vino y de tu aceite. Y las primicias, dice, de la lana de tus ovejas le darás. Primicias es lo mejor, lo primero y lo mejor. He visto gente que quiere darle a los pastores la porquería que sobra. Repito, no están poniendo sus ojos en las cosas de arriba, porque arriba es Dios el que está diciendo esto. Esto no es una doctrina de la comunidad cristiana integral que me he inventado yo. No, por favor. Esto lo dice Dios. Porque lo ha escogido Yahweh, dice el versículo 5, tu Dios, entre todas las tribus, para que esté por administrar el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere, o sea, como un traslado, ¿no? Dice, ministrará en el nombre de Yahweh, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí, delante de Yahweh. O sea, a veces Dios te dice, bueno, vas a ir allí. Pero dice, igual ración a los demás comerá. Y aquí da una cosita que a lo mejor hoy no la tratamos. Y además sus patrimonios. Patrimonio. ¿Alguien no sabe qué es patrimonio? ¿Todos sabemos lo que es patrimonio?
¿Sí? ¿Seguro? Pues me parece que hay mucha gente que no se ha enterado. No estoy hablando de vosotros, que veo que todos sabéis lo que es patrimonio. IRTP es el impuesto del patrimonio, o sea, de lo que tienes. Y aparte de eso, dice, hay que darle una parte de patrimonio. Y luego lo veremos si da tiempo, porque ya te digo, no es mi preocupación, porque Dios es muy fiel con nosotros. Números 18, 21. Números 18, 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya lo leímos, creo. Deuteronomio 14, 28. Aquí habla de algo que nosotros pues lo hacemos. Al final o al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Esto quiere decir que solo es esto? No. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados, porque Yahweh tu Dios Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. O sea que esto es una parte social. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Dadles de comer y le damos de comer. Con sabiduría. Con sabiduría. Y claro que tenemos siempre. El otro día me pregunta aquí que me llama, que estaba en Cuba. Y dice, papá, ¿todavía sigue habiendo presupuesto social? Y, ¿todavía? Nunca va a faltar presupuesto social. Es que lo dice la Biblia. Hay un montón de beneficios en cuanto al diezmo. Pero fíjate, hoy no quiero entrar en eso, porque la verdad son cuestiones que si tú no crees de entrada esto, por más cosas bonitas que te diga que te van a pasar, bueno, te van a pasar y te van a pasar estas y más. Pero yo quiero que tengas en cuenta dónde está tu interés, dónde estás poniendo. Tú tienes que estudiar, por supuesto, pero no pongas tu confianza en tus estudios. Fíjate, yo cuando cualquier cosa que veo que pasa por mi vida, yo siempre trato de sacar como una lección. Y ayer vi una película, que es un tipo de película además que yo no suelo ver, pero me quedé viéndola. Y extraje, qué barbaridad. Extraje una enseñanza. Una madre sabia, inteligente, con una carrera en ciencias exactas brutal, tiene 2 hijos, la hija le sale mejor que ella, porque parece ser, yo no sabía esto, o quizá había oído algo en el pasado, hay una academia, un lugar, una institución muy importante y hay 7 problemas en el mundo que nadie ha podido resolver, solo se ha resuelto 1. ¿Es cierto esto? Yo no sé pero es un edificio, una academia entera, donde están los 7 problemas. Entonces, debajo de cada problema hay un cuadro para una foto del que resuelva ese problema. Súper complicado, ¿no? Esto de matemáticas. Y bueno, solo había 1. Entonces, bueno, volvamos a este asunto. Resulta que la chica, la hija de esta señora, que era súper inteligente ella, y claro, se veía proyectada en su hija, y su hija solo pudo estudiar y estudiar y estudiar, no tuvo infancia. Y cuando crece,
tiene un hijo, además de cualquier patán que apareció por allí, una hija. Y resulta que la hija es igual de inteligente que ella. Y es de estos niños prodigio que empieza la película. A ver, niño, ¿cuántos son 2 más 2? 4. Y la niña le dice a la profesora, ¿no tiene usted otra cosa que hacer? Y dice, ¿cómo? Y le empieza a dar multiplicaciones, sumas primero, y ¡pum! Y luego dará una multiplicación que ella misma tiene que hacerla con la calculadora. Porque se lo dijo al tuntún, ella no sabía el resultado. Y la niña le dijo, ta, 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 ta. Tardó un poquito y se lo dio. Y cuando yo lo hace en la calculadora, dice, esta niña es un prodigio. Bueno, ¿a dónde voy? Resulta que, resumo, claro, tengo que resumir la película. Eso es tan traumático para aquella chica que tiene la hija con cualquier patán que se cruzó por su camino. Y antes de suicidarse, su hermano, que sí era un rebelde contra eso, porque él estudió filosofía y era profesor de la universidad en filosofía, pero en la película estaba reparando motores de lanchas. Rebelde. Porque su hermana primero le dijo, quiero que mi hija se quede contigo, porque se iba a suicidar. Y él cogió a la niña, a su sobrina, y la estaba criando, claro, era súper inteligente, pero la estaba criando como una niña. Y resulta que al final de la película se sabe que toda la tesis de la resolución del problema se la dio también. Dice, quiero que te lleves a mi hija y quiero que yo he resuelto ese problema. Dice, pero no lo publique, o sea, solamente lo puedes publicar post-mortem. Y cuando eso se lo está contando a su madre, le dice, pero si ella murió hace 6 años, dice, no, mamá, no se refería a su muerte. La madre se queda porque se estaba refiriendo a la de ella. Dice, era tanto orgullo el de esa madre, le hundió la vida a su hija y quería hundírsela a su nieto, que la hija dijo, hasta que no se muera nuestra madre, esto lo guardas, para que no se llevara toda la gloria. Porque solamente estaba mirando las cosas terrenales, la gloria, que el nombre de su hija al menos estuviera ahí ocupando el problema que sí resolvió. Eso es equivocado. ¿Hay que estudiar? Sí, pero para la gloria de Dios. Si Dios no se va a glorificar, no sé por qué llegó a mis oídos que algo que yo dije, a alguien le dio pie para montar un estanco o un bar, de algo que yo he dicho. Pero por favor, ¿dónde estamos? ¿Gloria de Dios? ¿Es eso gloria de Dios? ¿Entiendes gloria de Dios? ¿Un estanco o un bar? ¿Servir copas a borrachos? ¿Crees que eso da gloria a Dios? Me tienen que decir qué dije yo para que alguien interprete eso. Porque yo digo todo lo contrario. Lo que yo digo es que nadie se va a condenar por eso. Pero eso no significa que lo pongas. Porque la vida es en Cristo. Por favor. Igual que hablé de las mujeres. Por favor, ser decentes. Otra cosa es que yo no os condene porque llevéis una ropa determinada, pero eso no significa que tengáis que llevarla. Ah, porque el pastor ha dicho que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es que Dios te puede exterminar. Pablo tiene una historia con un pecador que le dice, cuando dice, entrego su cuerpo a Satanás, ¿sabes para qué oró? Para que se muriera, y se murió. Porque estaba haciendo un antitestimonio tan grande que lo que está diciendo, bueno, entiendo que eres salvo, porque es por gracia, pero como no quieres cambiar y estás dando un testimonio fatal, te mando para casa. Y lo que dice ahí es, oro para que te mueras, y se murió. Porque
Lo dije el otro día. La mujer del rey no solamente tiene que ser decente, sino además parecerlo. Que los demás no vean unos atuendos, unas cosas, unas actitudes que digan, esto es un cristiano. Y pueden tomar dos actitudes. O, no, yo no quiero eso. Y dice, no, a mí me interesa ser cristiano porque puedo hacer lo que me dé la gana. No, señoras y señores. Esto es una cosa muy seria. Lo que yo digo es que nadie se va a condenar. Porque Cristo nos salva. Pero no estoy dando rienda suelta para que nadie haga eso. Por favor. ¿En qué cabeza cabe? Y te acabo de contar un caso muy extremo. Bueno, fijaos, hoy voy a respetar el horario y voy a terminar. Creo que llevamos información a saco. Creo que lo que ya hemos tenido, para que no ha querido alargarlo mucho, porque claro, supuestamente vosotros no sois superdotados como la niña de la película de ayer, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que me he olvidado de ti? Nunca. Es superdotada. Y lo cierto es que, bueno, sí hay que ser conscientes y consecuentes, y entiendo que, claro, yo a veces doy demasiada información. Es un defecto de mi parte, lo entiendo y lo comprendo, y bueno, es así. Y no puedo tener excusa porque para mí lo importante no es que conozcáis todo lo que yo conozco, o sí, pero no en un solo día o en 15 días, sino que realmente lo que hablemos se consolide en tu corazón. Entonces, mira, el apóstol Pablo lo dice claramente y el Señor lo dice claramente, tenemos que fijar nuestras metas y objetivos en las cosas de arriba, en la eternidad. Entonces, la eternidad, te voy a decir algo, se gana con lo que haces en la tierra. Dios te deja una herramienta, nos ha dejado las cosas. Aunque hemos perdido la soberanía general, pero los cristianos no. Los cristianos tenemos ahí en nuestras manos lo que Dios ponga en tu mano. ¿Sabes? Él lo está mirando. Él está viéndote. Y si ve que tú eres un buen administrador, que tú haces su voluntad, pues es que lo dice una y otra vez. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a sobreabundar. Pero no por codicia, sino por sinceridad en tu corazón. Es que uno está mal que se ponga como ejemplo, pero es que estás en una iglesia que es un ejemplo de esto mismo. ¿Cuántas veces he nombrado yo que ahí hay un alfolí y una cuenta bancaria? Yo, ¿cuántas veces? En este año. Y estamos ya a mediados de mayo. ¿Cuántas veces me lo has oído? Quiere decir que no es un tema que me preocupe. Pero no es que me preocupe por negligencia, es que yo sé en quién confío. Y es en Dios. Pero tú sabes que hay sitios que todos los días te dan 2 predicaciones. Una sobre el diezmo para que no te olvides de dar. Y otra la que toque. El Dios, el Todopoderoso, es el mismo para todos. Pero todo depende de lo que tú creas. De la parte que tú creas. De lo que estés dispuesto a creerle a Dios. Señor, mira, yo creo firmemente que lo material, para lo único que me va a servir, es para darme un impulso en lo eterno. Para darme un trampolín, un salto, pero brutal, que no te puedes imaginar oír cuando Dios mismo dice, has sido fiel en lo poco, te voy a poner en algo que no te puedes imaginar en la eternidad, por la eternidad. Y la eternidad es muy, muy larga, la vida muy corta. Así que, por favor, no pongas la mira en las cosas de la tierra,
sino en las de arriba, en las del cielo. Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Siempre vas a encontrar oposición a estas cosas. Dirán, es del Antiguo Testamento. Bueno, también en el Antiguo Testamento no se podía robar, ni matar, ni mentir, ni adulterar, ni nada de eso. Y eso sí vale. Y sin embargo, las normas, el plan financiero que Dios trazó y diseñó, dice, no, eso ya pasó. ¿Pero cómo que pasó? De ninguna manera, porque la palabra de Dios es eterna y siempre estará ahí. No le hagas caso a estas cuestiones, sino hazle caso a Dios en su palabra. Dicen, ahora, bueno, son ofrendas. Y toman unos textos del Nuevo Testamento que yo los examino y examino y examino. Y cuando habla de las ofrendas, Pablo, que se tenían que recoger el primer día de la semana, era para los pobres de Jerusalén. Estaba siendo asediada esa ciudad por los romanos. Los creyentes que allí estaban tenían necesidad. Pablo, pues también como buen judío, ¿no?, seguía acudiendo a las santas convocaciones. Y yo no veo en el Nuevo Testamento otra cosa más que la recogida de la ofrenda para eso. Lo recogían durante un año, porque él iba de año en año. Y dice en 2 Corintios 8, por ejemplo, el versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, dice, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad a Jerusalén. Era una ofrenda para Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Y que se haya sentado una doctrina sobre esto, y que ahora ya no hay que diezmar, sino ofrendar. Por supuesto que Dios ama al dador alegre. Y dice, nadie dé como diciendo por obligación, pero sí por responsabilidad hacia ti y hacia la iglesia. Porque dice el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 6, fíjate, es muy importante. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué pasa? ¿Que si no tienes buen humor hoy no tienes que diezmar? A ver, me río porque algunos dicen, no, mira, es que hoy tengo un cabreo que no puedo conmigo. No dice eso. El dador alegre, primero, es todo. Si volvemos al capítulo 8, te voy a leer el versículo 7.
Por tanto, como en todo abundáis, y empieza a detallar, en fe, en palabra, en ciencia, conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, en la ofrenda. Pero es abundar en todo. Y ahí Dios ama al dador alegre porque es el que le está obedeciendo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, en todas las cosas, en fe, en obras, en ayuda, teniendo fe en todas las cosas lo suficiente, abundéis con toda buena obra, toda buena obra. Dios te va a prosperar, pero para ti, claro, pero también para toda buena obra. Como está escrito, repartió. Alguien que hace esto, fíjate, Dios escribe de él, solo falta poner tu nombre. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Porque el versículo 10, el que da semilla al que siembra, me dice que yo tengo que sembrar. Anda, y resulta que es Dios también el que me da la semilla cuando yo quiero sembrar. Él pone la semilla en tu mano. Él pone la semilla que tú tienes que sembrar, pero la tienes que sembrar, ¿eh? Porque el que da semilla al que siembra, claro, hay otro tipo de personas, y pan al que come. Yo prefiero ser del primer grupo. Siempre hemos preferido ser del primer grupo. Que me dé semilla y yo la lanzo. Semilla y yo la lanzo. Más semilla y yo la lanzo. Y no ser el que reciba un chusco de pan para sostenerme. ¿Tú de cuál prefieres? ¿Del primer grupo? Ah, pero tienes que estar dispuesto a dar. Como Cristo estuvo dispuesto y se dio. Todo lo dio. Todo. Pues el mismo que te va a dar dice que proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, vuestra provisión. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Con lo material aumentas frutos de justicia en tu cuenta. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Los tacaños no le dan gracias ni honra a Dios, los generosos sí. Pero primero, lo primero. Y lo segundo, lo segundo. No es solamente decir, bueno, ahora tengo que darle todo a la iglesia. Bueno, la iglesia tiene su programa social, por supuesto. Pero estoy hablando de que lo que Dios demanda de Él y para Él, no lo des a nadie más, por favor. No cometas ese gravísimo error. Y no pienses porque ya estos del Antiguo Testamento, ya Dios se olvidó de su palabra y de su pacto. No se ha olvidado. Por eso, Padre, venimos con nuestros corazones. Sé que lo quieres todo y esa es una realidad. Y que en este pacto es que lo damos todo, pero por gratitud. Porque entender la obra maravillosa de tu salvación produce en nosotros gratitud. Y no puede ser de otra manera. Pero, Señor, queremos obedecer. Porque el amor hacia ti solamente se puede manifestar por la obediencia. Y queremos obedecerte. Y queremos obedecer tu palabra. Y la acabamos de leer, Señor. Y es clara. Y es evidente. Así que, Señor, una vez más queremos decirte, voy a hacer tu voluntad. No quiero que sea una oración retórica, repetida una y otra vez, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sino quiero que sea una realidad en mi vida, Señor. Que realmente yo haga tu voluntad aquí en la tierra como tú la has ordenado desde el cielo. Y como se hace en el cielo, por supuesto. Cambia, Señor, nuestro corazón, la preocupación por las cosas materiales, terrenales,
está robándonos mucha bendición. Dile, a partir de hoy, Señor, voy a orar y meditar sobre esta palabra que hoy he recibido. Voy a orar y meditar porque es tu palabra y quiero cambiar mi actitud. Quiero dejar mi inseguridad. Quiero dejar mi avaricia, mi codicia. Quiero dejar de poner mi confianza en lo que tengo, porque quiero que sepas que en un instante puede desaparecer. Y si no, lee la vida de Job. En un instante, en un día, puede desaparecer. Pero los que confían en el Señor, los que confían en Yahweh son como el monte de Sión que no se mueve, permanece para siempre. Y los que confiamos en ti, Señor, nunca seremos conmovidos. Por eso, Señor, un día más, una vez más, y entendiendo el valor de tu palabra y lo que tú quieres, lo que esperas de nosotros, vamos a tener hoy una nueva entrega, Señor. ¿Quieres mi corazón? Por supuesto, pero mi corazón está reflejado en las cosas materiales que son tuyas y que yo debo administrar con sabiduría. Si así lo quieres, dile, Señor, esto es lo que yo desearía con las otras cosas que ahí puedes encontrar en su palabra. Y vamos a darle gracias para terminar en esta mañana. Honra, gloria y honor